chico, bueno, yo primera vez tuve contacto con los videojuegos cuando tenía aproximadamente 5 años de edad, ya que como les comenté en el video anterior, yo tenía una especie de computadora que fue la primera antes de tener las actuales. Esto significa de que pues yo podía acceder a internet desde ahí. Sin embargo, la computadora estaba antes de que yo naciera, o sea, que ya tenía bastante tiempo ahí, porque mi mamá lo utilizaba para poder trabajar. Y entonces fue hasta los 5 años en donde mi mamá me enseñó a cómo utilizarla de la forma en la que sé justo ahora. Entonces un día ella me dijo, ven hijo, vamos a enseñarte a cómo usar esto. Entonces lo primero que me enseñó fue a buscar los juegos Flash, esos del 2010, 2012. Y entonces yo pues estaba emocionado por eso. Apreté JU en el buscador de Firefox o de Internet Explorer. Uno de esos dos era. Y entonces pues ahí salieron juegos. Y ya, ahí fue donde comenzó mi gran afición por jugar juegos en Internet. Y bueno, los videojuegos en general. Ya pasaba el tiempo y yo seguía jugando en la computadora, en donde jugaba diferentes tipos de juegos Flash. En ese momento me encantaba mucho Mario Bros. O sea, me sigue gustando, pero Mario Bros. Me encantaba demasiado. Y entonces siempre intentaba buscar ahí juegos similares al de Mario, ya que en ese momento yo era muy chico y no entendía casi nada de las emulaciones. Entonces lo que yo hice fue eh, buscar juegos de Mario y había una página que no me acuerdo cómo se llama, ya que en ese entonces no le daba importancia a lo que yo veía en internet. Entonces era una página que yo me acuerdo que era de color azul o algo así. Bueno, no azul azul, sino azul cielo. Y entonces yo jugaba ahí casi siempre. Siempre los fines de semana cuando regresaba a mi casa me ponía a jugar. Y aparte de los juegos Flash de Mario, también jugaba juegos de Sonic, de otras franquicias, etcétera, etcétera. Hasta que conocí también este lugar de juegos que se llamaba Flip, que era bastante popular en ese entonces con los juegos Flash. Y entonces pues yo también me metí ahí, jugaba varias cosas. Había juegos de point and click. Me acuerdo muy bien de un juego que era de un Mao, que era de point and click, en donde tenías que ayudarle a hacer sus actos de magia. Eso era bastante divertido, ya que simplemente me gustaba y lo jugaba cada vez que me acordaba del juego o que simplemente me aburría de jugar siempre lo mismo. La cosa es de que en Free es en donde he jugado la mayor cantidad de juegos en mi vida. Y habían pues bastantes juegos en esa plataforma. Así que, y siempre actualizaban o metían nuevos, ya que si recordarán algunos juegos de Flip, digo, algunos lados de la página de Flip, tenía como unos pequeños secretitos o unos botones secretos que estaban en los bordes de la pantalla y en donde si los apretabas podías encontrar juegos que estaban ocultos o algo así. Y eso me parecía bastante interesante. También me acuerdo de otro juego que era de un vampiro que tenía que... También era point and click en donde tenías que chuparle la sangre a las demás personas que estaban en los niveles. La verdad es que era bastante divertido. Y también hablamos de los juegos de Free de, de Navidad, o sea, que en ese entonces Free, cuando eran las épocas navideñas o era por todo el mes de diciembre, ponía juegos así de temática de Navidad. Y yo me acuerdo de uno que era de un Santa Claus que que tenías que armarle la entrada hacia la chimenea, o sea, tenías que armar una chimenea para que entre hasta la casa o que dé hasta la sala para que dejes ahí los regalos. Les voy a ser sincero, y ese juego no sabía tan no era tan bueno jugándolo. Creo que ni siquiera entendía el cómo el cómo jugarlo, o sea, simplemente no sabía qué hacer, movía cosas, pero bueno, ya creo que alguna vez logré llegar hasta cierta cantidad de niveles, pero simplemente no lo entendía, así que por ende no llegué a jugar mucho. Y habían otros juegos también en Flip, como era ese juego
del bartender, en donde tienes que prepararle sus bebidas. Uno que se llamaba Zombotrón, yo me acuerdo, que era donde tenías que matar zombies, era bastante divertido. También había otro juego en donde había un apocalipsis zombie radiactivo, en donde los peluches se habían vuelto zombies o algo así, no me acuerdo. Pero era también bastante divertido. Así que en general he jugado de mucho en PC. Pero tiempo después, y ya cuando habría salido ya del colegio, y en mi último año de inicial o de jardín de niños, iba a pasar a primaria. Entonces ahí yo descubrí otros juegos. Y lo que más elevó o propulsó mi afición a jugar los videojuegos fue de que en ese entonces mi papá me regaló una Nintendo Wii. Y uy, Dios mío, eso fue lo mejor que me ha de haber pasado cuando era niño. Uno de los mejores momentos. Ya que bueno, la Nintendo Wii era bastante popular en ese entonces. O sea que la gente se moría por esa Wii. Eso fue en 2013 creo, o creo que incluso antes, pero ya no me acuerdo muy bien. Pero la cosa es de que ahí está, pues, la Nintendo Wii. Y ahí me pusieron, mis papás lo conectaron, me dijeron de que yo podía jugar siempre y cuando hiciera bien mis tareas, y obviamente las hacía. Y entonces el primer juego, yo me acuerdo, muy pero que muy bien, el primer juego que juego en consola, fue el increíble Mario Kart Wii. Ese juego, su madre, ese juego era una joya, literal. O sea, lo jugaba siempre, no había nunca un día, bueno, un fin de semana, que yo no jugara eso. O sea, me encantaba tanto que lo jugaba siempre. Y no solamente era Mario Kart Wii, sino que también me habían comprado el Mario Galaxy, el Mario, el New Super Mario, pero eso fue un poco más adelante. Y cuando pirateamos o chipeamos la consola para que pudiera correr discos pirata y así no gastar tanto dinero. Pero la cosa es que Mario Kart Wii fue el primer videojuego que jugué en toda mi vida en una consola. Así que pues le tengo bastante cariño. Y ya yo pasaba el tiempo, me dieron también el Donkey Kong Country, yo me acuerdo, el Donkey Kong Country Returns para la Nintendo Wii. Y ese también, me encantó mucho, me encantó tanto que incluso yo me acuerdo de cuando era chiquito y terminé el Donkey Kong Country por primera vez, me puse a llorar. O sea, no sé si era porque, bueno, creo que tal vez sí, porque algo me decía de que ya se había terminado el juego y nunca más volvería a experimentar algo similar. Hasta que me di cuenta de que se podía pues volver a jugar y hacer las diferentes misiones. Porque yo me acuerdo que en ese juego había unos niveles secretos que se pasaban que se desbloqueaban, mejor dicho, obteniendo todos los coleccionables de un nivel. Y pues yo me la pasaba ahí recolectando los coleccionables, pasando los niveles, porque había un nivel, o había un mundo secreto incluso, que era un mundo donde todo era de plátanos o de fruta, yo me acuerdo bien, y esos niveles eran infernales, bastante complicados eran para mí. Ahora tal vez ya no mucho, porque bueno, pues cuando yo era chiquito algunos juegos de la Nintendo se me hacían muy complicados, y ahora que yo los jugaba después cuando ya era más grande, cuando dejé de ser un niño y pasé a ser un preadolescente o un puberto, los jugaba de nuevo y me daba cuenta de que sí eran bastante sencillos y me complicaba yo solo. Pero lo que pasa es de que lo que quiero llegar a explicar es de que simplemente esos juegos fueron lo que marcaron mi inicio. Y entonces pues yo seguí jugando hasta en 2017 con la Nintendo Wii. Y bueno, si ustedes se han visto el video anterior, hasta 2017 yo tenía la Nintendo y la seguía teniendo todavía, pero después de eso llegó la PlayStation y obviamente ahí empecé a jugar Minecraft, empecé a jugar diferentes otros títulos como Rocket League. Había un juego de Monopoly también, yo me acuerdo, un juego de Monopoly.
un juego de los de Lego Marvel. Lego Marvel muy god también. Tenía un montón de personajes, un montón de cosas para hacer y era pues tipo mundo abierto, explorando toda Nueva York, descubriendo secretos, haciendo misiones. Y a mí también me gustaba jugar eso con mi primo. Y me acuerdo que nosotros jugábamos el Lego Marvels, el Lego Marvel como tipo cazador y presa. O sea que uno de los dos decía, ya, yo voy a ser el cazador. Y el otro era el que tenía que correr. Porque en Lego Marvel nos podíamos hacer daño. O sea, si jugabas en el modo de dos jugadores con pantalla dividida, aunque fueran del mismo equipo, se podían hacer daño. O sea, tú le podías pegar a tu compañero y este podía recibir daño y lo podías matar. Entonces lo que hacíamos era de que intentaba el cazador matar al que escapaba. ¿Ya? Y pues eso lo hacía divertido, ya que nosotros nos movíamos por toda Nueva York en Lego Marvel. Y como ese mapa era gigantesco, pues simplemente era divertido. Era como jugar un Hello Neighbor, así le decíamos, un El Vecino le decíamos. Para nosotros era bastante divertido. Y aparte de eso también, nosotros jugábamos... también jugábamos Minecraft en modo pantalla dividida. Jugábamos el Spliff, que era de romper el suelo para que tu rival se cayera. También jugábamos el de combate. Ahí éramos solamente dos porque solo tenía dos controles y no hubiera llamado a mi tercer primo y hubiéramos podido jugar. Pero bueno, mi tercer primo también era un poco más caótico y un poco más travieso, así que tal vez no habría jugado de la forma correcta. Sin embargo, cuando yo jugaba con mi primo, con el primer primo, pues se sentía ahí de que había buena vibra. O sea, él y yo tenemos la misma edad. Él es, bueno, una semana mayor a mí, pero en sí tenemos la misma edad. Entonces nosotros jugábamos siempre eso, nos reíamos cuando moríamos. También jugábamos los diferentes packs de Popurrí, que yo me acuerdo que esos eran DLCs, pero se podían probar gratis, solamente que el mundo no se guardaba si hacías eso. Bueno, la cosa es de que jugábamos también nosotros ahí un pack de Popurrí, yo me acuerdo, ay, ¿cómo se llamaba esto? De Hora de Aventura, un pack de texturas de Hora de Aventura que venía con su propio mapa y venía con la casa de Finn y Jake. Y pues ahí también hacíamos el vecino. O sea, nosotros, uno de los dos escapaba y el otro perseguía. El que perseguía tenía que matarte de cualquier forma posible, y el que perseguía tenía que simplemente sobrevivir todo el tiempo que pueda, hasta que accidentalmente muriera o lo matara el otro. Entonces jugábamos ahí en la casa y eso era un mate de risa porque siempre estábamos ahí. Yo me acuerdo que a mí me gustaba siempre ser el perseguido, y pues mi primo me cazaba. Entonces simplemente yo corría, me subía hasta lo más alto de la casa y ahí nos empezábamos a pegar para ver quién se caía primero o quién se moría. Y pues simplemente era divertido, nos matábamos de risa. También jugábamos no me acuerdo si era de los Piratas del Caribe o era de otra cosa, porque también había un pack de Popurrí que estaba ambientado en unos mares piratas o algo así, yo me acuerdo. ¿Y qué más? Ah, cierto, también jugábamos eso de las elitras, aunque no era nuestro minijuego favorito, ya que mi primo y yo éramos muy malos pues volando con las elitras. Así que tal vez se podría decir de que estábamos emparejados en profesionalismo al hacer eso. O sea, ninguno era bueno, así que nadie tenía ventaja sobre el otro, por lo que era más justo, supongo. Como sea, la cosa es de que el tiempo pues siguió pasando. Vino la pandemia y llegó pues la nueva computadora, como les dije. La nueva computadora pues esa ya la tenía desde antes
de mi PlayStation, porque la antigua pues era bastante ya viejita y no me acuerdo si la vendieron o le hicieron otra cosa, no sé. Creo que la vendieron o tal vez simplemente la hayan botado. Pero bueno, la cosa es de que la computadora antigua había muerto, en donde empecé a jugar juegos Flash. Esa sí ya había muerto. Después mi mamá compró una nueva porque tenía que trabajar. Y así fue como llegó una nueva PC que tenía Windows 7. Tenía Windows 7 y ya pues yo también jugaba ahí de vez en cuando. Jugaba Free también de nuevo. Jugaba... ¿Qué más? Ah, ahí sí ya conocía los emuladores y jugaba Super Mario World, Mario Bros 1, al DS no me acuerdo, pero sí sé que hay emuladores de Mario DS. Jugaba también los juegos de Sonic, los de Sega, los originales, los clásicos, y pues era bastante divertido. Entonces yo continué jugando en la PC. Y entonces por ahí pues yo seguía empedernido con Minecraft. Entonces lo que pasó pues fue de que ya yo quería piratear el juego y buscaba en YouTube Minecraft gratis, sin virus por favor. Y aparecían varios tutoriales que me decían que podía descargar Minecraft. Vi un tutorial, el mismo tutorial vi creo que 4 veces, pero me había olvidado de que ya lo había visto. Así que me instalé 4 veces el mismo programa que dijo de que me instalara en la descripción. Sin embargo, yo ya había aprendido de un error anterior. ¿Y cuál fue? Pues tiempo atrás, antes de la PlayStation, a los 7 años, yo jugaba a Roblox con un amigo del colegio. Estaba ahí creo yo en segundo de primaria. Y entonces yo jugaba a Roblox con él. Y un día yo quería tener Robux para comprarme los accesorios pues para los avatars, para que mi avatar no se vea tan simplón y tan feo, porque bueno, antes los avatars sí se veían bien feos cuando no tenías nada de plata. Y bueno, lo siguen siendo, pero ya eso qué importa. La cosa es de que ya pues yo quería tener Robux para poder comprarme las skins y esas cosas. ¿Y qué pasó? Pues cometí un grave error, el cual me marcó por siempre, que era que mi mamá, bueno, yo había agarrado discretamente la tarjeta de crédito de mi madre. Y entonces, obviamente, eso está mal, porque no puedes usar el dinero de otra persona sin permiso, y menos lo de tus padres, o sea, el dinero de tus padres es demasiado importante como para gastarlo en Robux. Así que entonces yo estaba cegado por querer los Robux. Ya ahí fui y no sé, yo no entendía nada de tarjetas de crédito ni de débito. No me acuerdo ni siquiera qué tipo de tarjeta era. Pero entonces yo voy y ahí para realizar el pago, yo dije, uy, vamos a meterle acá los datos. Y entonces ya estaba metiendo los datos y no me acuerdo qué pasó porque no sé si yo hice la compra. Creo que no la hice. Pero estaba confirmando. Y cuando estaba confirmando me arrepentí. Y dije, no, eso está mal. Y entonces cerré la página, abandonando el sitio, abandonando la transferencia. No me acuerdo bien si realmente se haya completado bien el pago o no. Pero la cosa es de que después de eso, nunca más volví a atentar así a mi madre. O sea que lo que quiero decir es de que simplemente yo quería mis Robux. Pero lo que estaba mal fue de que yo los quería a cualquier costo. Entonces eso fue lo que me llevó a agarrar la tarjeta de mi mamá y a intentar comprarlos. Segundos después de haber intentado cancelar la operación, llamaron al teléfono fijo que tenía. Y entonces yo dije, hola, ¿este es el banco? No dijeron que era el banco, sino que era una señorita que me pedía contactarme con mi mamá, que la contacte con mi mamá. Entonces le dije que no. Y yo pensé que ahí se iba a quedar todo, ya.
pero estaba muy equivocado, ya que un día cuando estaba regresando de mi instituto de inglés, ahí pues mi mamá quería comprarse ropa en un centro comercial que estaba cerca. Y entonces yo ni enterado, yo pensé que la había salvado de alguna forma, no entiendo por qué. Yo pensé que había salvado mi vida de alguna manera, pero no. La simplemente mi mamá fue a pagar y yo no me di cuenta porque yo estaba en otro lado, estaba viendo ropa. No me di cuenta de que el cajero le había dicho de que su tarjeta estaba bloqueada. Y entonces ella se extrañó, pues, ¿cómo mi tarjeta va a estar bloqueada? Y regresamos a casa y ese día estábamos almorzando. Y llamaron al teléfono, fijo, al teléfono fijo. Entonces mi mamá dijo, ya, yo voy por él. Y fue y ahí se dio cuenta de todo. Me castigaron por una semana, creo, sí. Me castigaron por una semana, me dijeron de que eso no se hace. Y ya pues obviamente yo me sentí mal porque yo no era de desobedecer a mis padres así. Y entonces ahí fue donde se me generó un pequeño temor por las interacciones que tenían los juegos con los usuarios. O sea, había veces en las que estas personas necesitaban tu correo electrónico no para robarte datos ni para obligarte a pagar. Más que nada era para confirmar tu cuenta. Pero eso yo lo relacionaba mucho con intentar comprar un juego, así que simplemente yo les decía que no, que no quería hacer nada. Y si un juego me pedía iniciar sesión así con una cuenta, con correo electrónico, me daba miedo intentar que pasara algo similar. Así que simplemente yo no, yo ya tenía mucho cuidado con eso. Tiempo después me di cuenta obviamente de que poner un correo electrónico no era nada malo, sino era para ver para resguardar tu cuenta, más que nada. Y bueno, pues así fue una pequeña historia de cómo a mí me empezó a dar miedo las interacciones de los juegos así online que te pedían datos para crear tu cuenta o algo así. Porque simplemente no me gustaría volver a pasar por eso. Y bueno, pues eso serían esa sería una pequeña historia algo curiosa. Y también habría otra, que sería la de Dragon City. Uy, Dragon City y Facebook. Uy, uy, uy. Esas historias son legendarias. Bueno, entonces mucho antes de tener la PlayStation y ya haber tenido la Nintendo Wii, yo jugaba en el Facebook de mi mamá. Jugaba lo típico, Dragon City. Había un juego que se llamaba Cooking Scramble, que era de cocinar, era point and click también. Y también jugaba otros juegos, como por ejemplo un juego que era tipo MMO, algo así. Eran dos, era Social Empires y Civil Wars. Uy, uy, esos juegos fueron muy god, demasiado god, o sea, simplemente me gustaban, eran muy buenos juegos. Eran lo mejor que yo habría pues jugado en toda mi vida, ya que eran bastante inmersivos. Tú tenías que organizar civilizaciones, tenías que organizar, eras como el rey o el soberano de una nación y tenías que entrenar tropas, tenías que gestionar recursos y subir de nivel todas tus construcciones. Entonces, a mí me gustaba mucho ese tipo de juegos y siempre lo jugaba. Yo también me acuerdo que tengo un amigo que jugaba también eso del colegio. Y entonces, pues él me decía para jugar a veces, pero yo simplemente no sabía cómo contactar con él. Pero bueno, Social Empires y Civil Wars eran dos juegos muy similares, ya que tenían la misma premisa de tener un imperio, de mejorar todo lo que pudieras de tu imperio para que pudieras atacar a otros jugadores. Hasta que no me acuerdo qué pasó, pero cerraron el juego, así que tristeza, simplemente. Y Social Empires también murió. Social Empires, Civil Wars también murieron. Y también me acuerdo de un juego que era de unos alienígenas, creo que era similar a Social Empires y Civil Wars. Pero era similar y como me recordó mucho ese juego,
a los juegos anteriormente mencionados, que ya habían muerto, pues decidí probarlo y sí me gustó mucho también. Lo terminé jugando bien. Lo único malo de esos juegos era de que tenías que pagar, era muy pay to win, creo, porque a veces te pedían clases o cosas muy difíciles de conseguir de forma tradicional. Y pues después de lo que pasó con Roblox y de que casi hago perder la tarjeta a mi mamá o casi hago una compra innecesaria, pues simplemente ahí ya me di cuenta de que no lo valía. Así que pues simplemente yo hacía caso omiso a cualquier oferta, ya que sabía de que ahí ya me estaba dando cuenta de que eran simplemente juegos y no algo tan descomunal como sería otra cosa en donde pagar. Y pues así se quedó. Ahí después los juegos murieron, nunca más volví a saber de qué fue con ellos. Los eliminaron de Facebook porque hay un montón de cheaters, justo por lo mismo que decía, de que era muy pay to win. Había gente que chiteaba y todo eso. Y pues fue bastante triste, pero la verdad es que fue lindo mientras duró también. No me arrepiento de haber jugado ese juego. Pero bueno, entonces la cosa es de que continuaba pues yo jugando esto y Dragon City. Bueno, Dragon City es de los más olds, obviamente, de los más clásicos. Y que sorprendentemente no ha muerto porque se puede seguir jugando en celular. Eso es lo único malo, ya que a mí no me gusta jugar en celular, me gusta jugar en PC. Pero siento que también es mejor, ya que si hubiera dejado mi PC allá, tal vez, no sé, habría sido otra cosa completamente diferente. Yo lo sigo teniendo en mi celular, sigo jugando Dragon City, no pasa nada con ese juego, o sea, es un juego normal, tranquilito. Me gusta, lo juego de vez en cuando, aunque tengo la estrategia de dejarlo por meses para que pues los dragones se pongan tristes porque no estoy y me den gemas gratis sin hacer nada. Y bueno, pues yo lo sigo jugando simplemente. También me acuerdo de otro juego que se llamaba Resort Empire, que era un juego tipo Tycoon, en donde tenías que dirigir un resort. Un resort es como una especie de hotel, pero más lujoso o más grande, o que ofrece experiencias diferentes a cada persona. Como por ejemplo tener, no sé, diferentes cosas para hacer, como un gimnasio mejor equipado, saunas. Había para comer helado, habían restaurantes internacionales, habían bares, habían piscinas, habían juegos de arcade, habían... ¿qué más? Bueno, había un montón de cosas. Pero bueno, la cosa es de que esos han sido uno de mis juegos que más he estado jugando alrededor de toda mi vida y de los que me han impulsado mucho a jugar y a cómo es que me gustan tanto los videojuegos hoy en día. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. De todas formas, yo voy a seguir subiendo esto, así que nos vemos. Chao.